Os presento aquí el mapa de San José de 1851. Ahí veis a mano izquierda la sabana, ¿verdad? Ya os ubicáis. En el mismo lugar en el que está ahora estaba el Hospital San Juan de Dios. A la derecha estaba las oficinas de la Junta de Caridad. La Junta de Caridad era la encargada en administrar los servicios del hospital. En 1864 abrieron sus puertas por última vez, porque hasta entonces había abierto sus puertas, pero no había conseguido mantenerlas abiertas. En 1864 abre sus puertas para ya nunca cerrarlas más. Abrió sus puertas con 8 camas. Aunque pensemos ahora que es común pensar que los hospitales son centros de curación, en aquella época al hospital acudían tan solo las personas más pobres, las personas menesterosas, y las personas que querían curarse o que tenían recursos recibían los servicios en la casa. Entonces, la idea del hospital como centro de curación es una idea relativamente nueva que no se puede explicar sin el aporte de las enfermeras y de las hermanas de la caridad. Ahora vamos a verlo. La primera referencia a las hermanas de la caridad en los archivos de la Junta de Caridad data de 1869, cuando en la sesión ordinaria de la Junta de Caridad, el presidente y el tesorero de la Junta de Caridad señalaban que a pesar de las múltiples visitas que realizaban al hospital, no habían conseguido el orden y el buen servicio que ellos creían que debía tener el hospital. Entonces demandaron la presencia de una o más señoras de carácter que infundan respeto y que dirijan los trabajos propios de su sexo. Las mujeres que infundían respeto y que hacían los trabajos propios de su sexo eran las hermanas de la caridad. ¿Okay? En 1869 está expresamente citado la voluntad de traerlas, pero tardaron 3 años en hacerlas llegar. No es como ahora con internet. Entonces, entre cartas de vaivén hasta Guatemala, tuvieron que hacer negociaciones con el presbítero de las Hermanas de la Caridad y con el poder político en la República. En el marco de esas negociaciones, el presidente de la República estaba celoso de que vinieran las Hermanas de la Caridad, porque el primer artículo del contrato que habían establecido la Junta de Caridad y las Hermanas de la Caridad señalaba que las Hermanas de la Caridad tenían absoluta libertad para atener a sus propias reglas, a sus reglas de su orden religiosa. Entonces el presidente lo veía con recelo, y para calmar los recelos del presidente, el presidente de la Junta de la Caridad le comunicó que el presbítero, el encargado de la Junta de Caridad, señalaba que las hermanas de la caridad no tenían nada que tenga relaciones con la política y que ellas se limitaban exclusivamente a la observancia de sus votos. Entonces vamos desgranando cuál era el perfil de esas mujeres. Mujeres que infundaban respeto, dirigían los trabajos propios de su sexo y que no tenían vinculaciones con la política. Además de las negociaciones políticas, la Junta de Caridad tuvo que hacer una recolecta económica durante 2 domingos en las iglesias de San José, para juntar dinero para hacer llegar a las hermanas de las Hermanas de la Caridad. En el marco de la recolecta económica aparece publicado un artículo el 25 de diciembre de 1870 en el periódico El Comercio de Costa Rica. Tengan en cuenta que se estaba juntando dinero en San José para hacer llegar a unas mujeres de las que poco o nada se sabía en Costa Rica, pues no habían oído hablar de las Hermanas de la Caridad.
Entonces aparece un artículo en el periódico donde describen y relatan una hazaña épica de una hermana de la caridad en la batalla de, voy a pronunciarlo mal, Reinchow en Francia. Dice el artículo del periódico que en medio de la guerra, cuando los soldados se retiraban, una hermana de la caridad se detuvo a cuidar a un soldado herido. Y dice el artículo: no preguntéis por su nombre, no lo tenía. Era una hermana de la caridad. Pero ¿para qué hablar de la abnegación de esas mujeres si ellas son la abnegación misma? Virtud sin nombre, heroína sin poeta, santa sin leyenda. La hermana de la caridad vive desconocida y muere en una cama de hospital cuando allí sucumbe. Mujeres sin nombre, heroína sin poeta, santa sin leyenda. La hermana de la caridad vive desconocida y muere en una cama de hospital cuando allí sucumbe. Sor Rosa, tengo que reconocer que no sé si esta Sor Rosa corresponde con la Sor Rosa de la historia que voy a contar, pero Sor Rosa falleció, como señala el artículo, sucumbió en la cama de un hospital por haber contraído una enfermedad infecciosa cuidando a una persona enferma en el Hospital San Juan de Dios. La Junta de Caridad se reunió para debatir si tenían a bien poner una imagen de Sor Rosa en las paredes del hospital para recordar su memoria y para agradecer su compromiso y su trabajo. Había fallecido cuidando a alguien, ¿no? Sin embargo, la Junta rechazó la propuesta. La Junta rechazó la propuesta porque decían que de poner el retrato de Sor Rosa también era de justicia colocar el de Sor Josefa, Sor María Aranda, Sor Eugenia y tantas otras hermanas que han trabajado de un modo tan abnegado a favor del Hospital San Juan de Dios. No hubo retrato para las enfermeras, para las hermanas de la caridad, para las mujeres. Dice, y también sería de justicia poner los retratos de los doctores Durán, Núñez, Jiménez, Zumbado y tantos más que también dieron todo su saber y su conocimiento y que contribuyeron a levantar el nivel científico del establecimiento. Pero tristemente la historia no siempre pone a todas en su lugar. No hubo retrato para las mujeres, sin embargo los doctores Durán y Núñez fueron declarados beneméritos de la República. El doctor Jiménez da nombre a la Clínica de Guadalupe y creo que hay un salón dedicado al doctor Zumbado en el Hospital San Juan de Dios. Memoria, reconocimiento, honores para unos y olvido y sometimiento para otras. Esta cita es poderosamente significativa. Fíjense que de las mujeres enfermeras, hermanas de la caridad, destaca su trabajo abnegado. La abnegación dice que es la renuncia de uno para darse a otros. La renuncia de las mujeres para darse a otros. Mientras que de los médicos rescata el saber y su experiencia y toda su contribución a levantar el nivel científico del establecimiento. Quiero agradecer a Virial Mejía que me facilitó el acceso a las fotos. Silencio para unas y olvido, reconocimiento para otros. Estas fotos que os voy a enseñar ahora forman parte del acervo del Hospital San Juan de Dios. En la dirección de enfermería hay un hermoso álbum de fotos. Vean lo que pareciera que es una clase o una conferencia de enfermeras. Fíjense en la mirada del fotógrafo. Vean el encuadre, ¿no? Lo que pareciera que son las protagonistas son las enfermeras, sin embargo aparecen cercenadas, no se les ven los pies, están cortadas. Y esa mirada permite poner el centro en los cuadros que están sobre las paredes, ¿los veis?
no es algo casual, aparecen muchas imágenes así. Vean esta otra, ni siquiera muestra la cintura de las protagonistas para que puedan entrar en el margen superior las imágenes de los médicos. Retratos y monumentos para los hombres, silencio para las mujeres. De nuevo, abajo cercenadas las pies de las enfermeras para que el encuadre quede centrado la imagen de algún médico. Pero esto que pareciera algo ajeno y de antaño es una realidad cotidiana. Esta toma la saqué ayer, es la plaza de los próceres del Hospital San Juan de Dios, que la levantaron o pusieron estos monumentos para celebrar el 150 aniversario del Hospital San Juan de Dios. Memoria para unas, olvido para otros. Pero vean esta imagen también como que nos abre al recuerdo, ¿no? Y a nuestros corazones, pues las oportunidades que tenemos, ¿no? Y las luchas que tenemos que desarrollar. No sé por qué, pero dejaron un estante vacío ahí, ¿no? Como tal vez esperando a que pongamos una imagen de una enfermera, ¿no? De una mujer, de una hermana de la caridad. Está incompleta la obra, porque tenemos que completarla nosotras. Esta es la galería en los pasillos del Hospital San Juan de Dios, la galería de los beneméritos por su contribución al Hospital San Juan de Dios. A ver si alcanzan a ver alguna mujer ahí. Puros hombres, ¿no? En ausencia de nuestra memoria, en ausencia del reconocimiento histórico al trabajo de las que nos precedieron, como manifestación colonial, lo que hemos hecho ha sido llenar nuestros relatos con testimonios e historias tal vez demasiado ajenas. Vean aquí el 60 aniversario de la Cruz Roja costarricense, se ilustra con dos enfermeras, una de Inglaterra y la otra belga, como si en Costa Rica no hubiera enfermeras, ¿no? A ver si para colmo traen a un vasco en el 150 aniversario. Las Hermanas de la Caridad llegaron en diciembre de 1872. Empezaron sus servicios el 1 de enero de 1973. A su llegada las definieron como ángeles de mansedumbre ejemplar. Abnegación, mujeres sin nombre, mansedumbre, piadosas mujeres, emanación de la bondad. A su llegada, a las Hermanas de la Caridad, como manifestación simbólica del poder que tenían, les dieron todas las llaves del hospital. Ellas gestionaban y administraban el hospital. Aunque ahora pareciera un sueño ver a enfermeras gestionando y gerenciando hospitales, en aquella época era así, aunque la historia no se sepa eso y no se cuente. Pero las Hermanas de la Caridad tan solo tenían por encima a un director médico y a la Junta de Caridad, pero en el día a día ellas gestionaban todo el régimen interior del hospital. Tenían a su cargo la lavandería, la farmacia, la cocina, las unidades de cuidado, la contratación, el régimen económico del hospital, todo, absolutamente todo, corría a cargo de las Hermanas de la Caridad. Tal vez por quitarnos de la imagen esa representación simbólica de la enfermera vestida de blanco con una lámpara, pues yo quisiera empezar a reconstruir nuestros recuerdos, ¿no? Y traigo a la memoria el trabajo de las Hermanas de la Caridad en el Hospital San Juan de Dios, cuidando a las personas a través de esta imagen, porque cuidar implicaba alimentarse, ¿no? Y las Hermanas de la Caridad
construyeron una industria de los cuidados, así se define en la historia, ahora voy a explicarosla, a través de una finca que tenían en el Hospital San Juan de Dios. Aunque pareciera extraño, pero las Hermanas de la Caridad mandaron a traer cerdos con pedigrí desde Nueva York para alimentar como ameritaban a las personas que estaban ingresadas. La raza de cerdos con pedigrí la propagó por todo el país luego, porque de muchos orfanatos y otras juntas de caridad les pedían parejas de la descendencia esta, ¿no? Ahora, ¿cómo era esa finca dentro del hospital? Pues, disculpen, ¿cómo era esa finca? En mis estudios en el archivo de la Junta de Caridad encontré una inspección que había hecho un técnico de salud de la Municipalidad de San José. Había unas denuncias porque en la finca de la Sabana de las Hermanas de la Caridad, donde se criaban los animales para alimentar a las personas enfermas del hospital, había problemas de salud. Se quejaba la profesora de la escuela contigua a la finca que había malos olores. Y dice el inspector de sanidad, dice el informe, que había llegado a la finca y se había encontrado a una hermana de la Caridad destazando una res. El sitio en que lo hacían estaba bien lavado y recientemente desinfectado. Me asomé al gallinero y estaba también limpio. Vi muchos carracos, vi un chiquero como con una docena de cabras y crías. Hacia la calle, en otro departamento, había cosa de 70 ovejas, como media docena de novillos gordos. Termina el informe y el inspector dice que allí deberían de ir a tomar lecciones prácticas tantos que se llaman agricultores. La formación de las Hermanas de la Caridad era integral, ¿no? Y su atención también. A su llegada pusieron un anuncio en el periódico para solicitando a las personas que tuvieran periódicos, libros y revistas en idiomas diferentes al castellano, que los hicieran llegar al hospital para satisfacer las necesidades de ocio y tiempo libre de las personas enfermas. Estoy hablando de 1878. Quisiera presentaros la que para mí es la más grande de las Hermanas de la Caridad que he conocido, Sor Eugenia. Sor Eugenia, conocemos su legado el día que se muere. Rescatamos una cita en la Junta de Caridad, dice: a iniciativa suya se debe el establecimiento de una panadería propia, una fábrica de jabón, la matanza de reses y la cría y aprovechamiento de cerdos por cuenta de la Junta, la siembra de legumbres y cereales y otras actividades que implican, como aquellas, cuantiosas economías. Su energía era prodigiosa, su inteligencia notable, su dedicación a las tareas de cuidado insuperable. Sor Eugenia era la encargada de administrar la finca. Con los beneficios que obtenía en la finca, las Hermanas de la Caridad compraron 2 terrenos en la Sabana y compraron los terrenos, 2 fincas en Tres Ríos. Todo ese bagaje ha pasado olvidado, ¿no? Esas tierras donde creo que ahora está un psiquiátrico construido, son fruto del trabajo de las enfermeras. ¿Okay? La tragedia de Sor Eugenia, bueno, aquí vean esta cita, dice, habían comprado los terrenos y las fincas y dice que todo el dinero ha sido devuelto a tesorería con los rendimientos obtenidos por las hermanas, cuyo celo y hábil administración es justo que se consigne en esta memoria. John Kate. La tragedia es que me encontré en los archivos de la Junta de Caridad una carta de Adela Negro de Weator, en la que denuncia el asesinato
de una hermana de la caridad en el Hospital San Juan de Dios. Dice que Adela de Weator dice que habían envenenado con arsénico a una hermana de la caridad para hacer creer que tenía cáncer. Dice la cita, me he dado para atrás, disculpen. Dice que la habían envenenado para hacer pensar que tenía cáncer, diagnosticar esa enfermedad y esperar, matando por cloroformo a Sor Eugenia, tal vez la más útil, abnegada y santa hermana de las que trabajan en el hospital con ferviente entusiasmo católico. Dice que murió mártir de su religión por poseer el secreto de la confesión de un agonizante. 1930. Pues no encontré, me fui a los juzgados, a los archivos judiciales, pero no encontré vestigios de su enjuiciamiento. No puedo afirmar que la mataran o no, pero el archivo está ahí. El trabajo de las hermanas de la caridad estaba siendo excepcional y el hospital estaba creciendo. Si en 1840 o si en 1864 había 8 camas, para 1924 se atendían diariamente a 473. Este crecimiento no se puede explicar sin los aportes de las enfermeras y sin los aportes de la finca. La Junta de Caridad de Heredia preguntó a la Junta de Caridad de San José a ver qué tal era el trabajo de las hermanas de la caridad, porque ellas querían también renovar el hospital y hacer cuestiones allá. Y el presidente de la Junta de Caridad señalaba que las hermanas de la que el trabajo de las hermanas de la caridad es de primera calidad y económico. Dice, ellas devengan honorarios insignificantes y casi se puede decir que están trabajando en nuestro hospital únicamente a cambio de sus gastos personales. Eran excepcionales, pero tenían honorarios insignificantes. Dice Alberto Echandi, quien fuera presidente de la Junta de Caridad, que las hermanas de la caridad son remuneradas peor que malas cocineras. Por contrato, cuando llegaron cobraban 100 colones al año. 4 años más tarde le subieron a 150 colones. Ya os imagináis los hombres lo que cobraban. Pues aquí os presento a Roberto Chacón Paut, en su contrato cuando fue investido director del asilo Chapuy. En el contrato se le establecían 2 horas de tiempo especial para él para que pudiera seguir con sus negocios privados, con su atención a su clientela privada. Y además el contrato establecía que le daban una casa y un oneroso salario. Y él mismo justificaba de esta manera el salario. Dice, ya en mi calidad de director del asilo Chapuy, con mis obligaciones sociales aumentadas y pagando el número de sirvientes necesarios para mantener con toda propiedad la elegantísima casa que la Junta de Caridad pone a mi disposición, ¿cómo podría sostenerme con menos de 1.000 colones mensuales? Silencio y salarios de cocineras mal pagadas para las mujeres, honores, reconocimiento y salarios infinitos para los hombres. Yo creo que ya ha llegado mi tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues muchas gracias a todas y todos.